Bien, hemos visto de la contingencia política y basado fundamentalmente en el programa de la presidenta Michelle Bachelet, que establecía una nueva constitución. Indudablemente es un tema que de a poco ha ido pegando, pues ya que en el mensaje del 21 de mayo se estableció que para septiembre de este año ya tendríamos una propuesta de cómo sería esta constitución. Indudablemente tenemos que determinar en esta exposición cuáles son los parámetros a través de la historia que nos van a poder establecer para poder configurar una constitución. Ahora, se habla mucho de una asamblea constituyente, se habla de un plebiscito para establecer la forma en que se va a establecer esta constitución o esta reforma o esta modificación a la constitución. Yo creo que lo primero que tenemos que señalar antes de entrar al fondo del asunto, para poder determinar en definitiva cuál es el camino que establece el constituyente en este tipo de situaciones, es de que nuestra constitución actual del año 1980 no establece la forma en cómo se debe hacer una nueva constitución. Lo único que establece es las reformas a la constitución. Y parece que aquí existe un poco de ignorancia en algunos miembros del Parlamento en establecer este proceso de reforma para buscar la manera de poder hacer una nueva constitución. Estamos hablando de una constitución del año 1980. Estamos hablando de que las condiciones que se tuvieron al momento de establecer esta constitución a hoy día, el año 2015, han variado sustancialmente. Tanto en la calidad social, en la calidad económica, en la calidad ambiental, en la calidad educacional, en la calidad laboral. Es decir, hay muchos preceptos que están establecidos en nuestra constitución actual que técnicamente han quedado obsoletos. Bajo este concepto, entonces, lo que conviene es hacer una nueva constitución. Y para eso, para poder determinar este aspecto, vamos nosotros a hacer un pequeño análisis con respecto a la historia constitucional en Chile, de todas estas 11 constituciones que han existido en nuestra existencia política social como país independiente, para poder determinar entonces cuál es el camino que esta situación nos vislumbra para una nueva constitución. Hemos señalado entonces que en nuestro país, en nuestra historia del Estado de Derecho, estamos en presencia de 11 constituciones, del año 1911 al año 1980, partiendo con un reglamento o de proyecto de inicio de carácter constitucional el año 1811. Hay que recordar que estábamos en un proceso de independencia, un proceso de conflictos bélicos con España. Había una cierta tensión dentro de este país floreciente y naciente que estaba en aquella época. Por eso es importante que veamos para este análisis al final cuál fue el preámbulo que se tuvo en este reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile. Dice: el Congreso Representativo del Reino de Chile, convencido íntimamente no solo de la necesidad de dividir los poderes, sino de la importancia de fijar los límites de cada uno sin confundir ni comprometer sus objetos, se cree en la crisis de acreditar a la faz de la tierra su desprendimiento sin aventurar en tan angustiada premura la obra de la meditación más profunda. Es decir, claramente está señalando el problema que significaba que se debieran establecer claramente los poderes del Estado. Este reglamento del 1911 se ve abruptamente interrumpido quizás por el primer golpe de Estado que tuvo Chile a través de Carrera, que posteriormente, en el año 2012, al tratar de intentar establecer un Congreso más participativo, y posteriormente establece un reglamento constitucional provisorio sancionado el 26 de octubre del año 1812. Y quizás aquí está la primera insinuación de una asamblea constituyente en la historia de nuestro país. Porque justamente en este reglamento dice: el pacto que debe intervenir entre el pueblo y sus gobernantes está contenido en el adjunto reglamento constitucional que representará a vuestra señoría respetuosamente los ciudadanos que suscribimos esta memoria y que los jefes militares juran observar y sostener por su honor y su espada. A modo de ejemplo voy a nombrar algunos ciudadanos: Ambrosio Rodríguez, paisano, abogado; Antonio Urrutia, teniente coronel;
Antonio Hermida, capitán, Fernando Font, paisano, Herrera, contador de la Real Aduana. Y así hay una serie, aproximadamente unas 100 o 200 personas que participaron en la concreción de este reglamento. Pero el preámbulo me interesa bastante porque también se ajusta a nuestra realidad en el día de hoy. Los desgraciados sucesos de la nación española, el conocimiento de su origen y las circunstancias que acompañan sus desastres, obligaron a sus provincias a precaverse de la general ruina a que las conducían las caducas autoridades emanadas del antiguo corrompido gobierno, y los pueblos recurrieron a la facultad de regirse por sí o por sus representantes como el sagrado asilo de su seguridad. Chile, con igual derecho y necesidad mayor, imitó una conducta cuya prudencia ha manifestado el atroz abuso que han hecho en la península y en la América los depositarios del poder y la confianza del soberano. Los reiterados avisos de los que toman verdadero interés por la nación, y sobre todo el éxito conforme al honor e intenciones que la guiarán y que reunirán en un punto todas las voluntades de los habitantes de este vasto reino. Por lo tanto, claramente aquí había un problema y quisieron sancionarlo de los gobiernos corruptos que se encontraban, o las autoridades de carácter corrupta. Y indudablemente establece que el gobierno acepta el reglamento provisional que presenta el pueblo de esta capital que suscribe. Espera la tranquila elección de un vocal de la Junta que sustituya al señor don Ignacio Lacarrera, que por su salud se retira, y de los miembros del Senado, en que se afianzan el acierto de las más justas intenciones, que es el objeto de esta resolución, que inmediatamente se pasará a la sanción de las demás provincias. Reconocemos en la nueva confianza que supone gratos nuestro servicio, un estímulo a los esfuerzos que sacrificamos útilmente por seguridad y decoro y felicidad de la patria. Aquí claramente estamos hablando de los inicios de una asamblea constituyente, es donde el pueblo pone a disposición, en este caso del Estado de Chile, por exposición de los Carreras, de los hermanos Carreras, esta constitución. Obviamente también por los conflictos duró hasta el año 1814, cuando viene el reglamento del gobierno provincial sancionado el 11 de marzo del año 1814. ¿Ya? Dice finalmente que el reglamento que antecede hecho a consulta y por comisión nombrada por las corporaciones reunidas al efecto, se discutió y examinó bastante, y con este previo requisito la aprobaron para su cumplimiento exacto, imprima y circúlese. Es decir, ya en 1914 también hubo la intención, como en la Constitución de 1912, de que hubiera un grupo de personas seleccionadas para que pudieran establecer la manera de la Constitución. Empezamos quizás al primer inicio de una, propiamente como una Constitución, y justamente se llama el Proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile, publicado el 10 de agosto del año 1818. Es súper importante que tengamos presente en este caso cuál fue el preámbulo de esta situación. La obligación de corresponder dignamente a la confianza de mis conciudadanos que me colocaron en el supremo mando, y el deseo de promover de todos modos la felicidad general de Chile. Me dictaron el decreto de 18 de mayo en que nombré una comisión compuesta de los sujetos más acreditados por su literatura y patriotismo para que me presentasen un proyecto de constitución provisoria que rigiese hasta la reunión del Congreso Nacional. Yo hubiera celebrado con el mayor regocijo el poder convocar a aquel cuerpo constituyente en vez de dar la comisión referida, pero no permitiendo las circunstancias actuales, me vi precisado a conformarme con hacer el bien posible. Un Congreso Nacional no puede componerse sino de los diputados de todos los pueblos, y por ahora sería un delirio mandar a aquellos pueblos que eligiesen sus diputados cuando aún se halla la provincia de Penco, que tiene la mitad de la población de Chile bajo el influjo de los enemigos. La nulidad sería el carácter más notable de aquel cuerpo constituyente que se formase sobre un cimiento de agravios inferiores a la mitad de la nación. La rivalidad de las provincias que seguirán por único resultado de la sesión del Congreso, el desorden, en fin, y la guerra civil tal vez serían los frutos de una congregación extemporánea. Todavía tenemos a nuestra vista los fatales resultados de la división que engendró entre las provincias el Congreso anterior. A pesar de sus vocales, fueron nombrados en medio de una paz deliciosa. Mi objeto en la formación de este proyecto de constitución provisoria no ha sido el de presentarle a los pueblos como una ley constitucional, sino como un proyecto que debe ser aprobado o rechazado por la voluntad general,
si la pluralidad de los votos de los chilenos libres lo quisiese, este proyecto se guardará como una constitución provisoria, y si aquella pluralidad fuese contraria, no tendrá la constitución valor alguno. Jamás se dirá de Chile que al formar las bases de su gobierno rompió los justos límites de la equidad, que puso cimientos sobre la injusticia, ni que se procuró constituir sobre los agravios de la mitad de los habitantes. Claramente, Bernardo O'Higgins, en este primer proyecto de carácter constitucional, ha establecido que cuando no hay un proceso de transparencia, de claridad en el órgano constituyente, es el pueblo quien debe entonces tomar las riendas para poder establecer cuáles serían las bases constitucionales que van a regir el Estado. Claramente aquí había un problema con el Congreso. No se le dio la situación al Congreso porque justamente había un entrevés en ese año, y se le dio la posibilidad nuevamente al pueblo para que eligiera exactamente como en la Constitución del año 1812 de Carrera. O sea, O'Higgins y Carrera han sido los más precursores en cuanto a la opinión del pueblo para los efectos de la Constitución. Y finalmente pasamos nosotros a la Constitución del año 1828, que llama la atención porque esta Constitución estableció en su artículo que se convocará, el artículo 133, se convocará por el Congreso una gran convención con el único y exclusivo objeto de reformar o adicionar esta Constitución, la cual se disolverá inmediatamente que lo haya desempeñado. Una ley particular determinará el modo de proceder, número que se componga y demás circunstancias. Esta Constitución del año 1928 establecía claramente que en el año 1936 el Congreso tendría que verificar si esta Constitución era válida o no era válida. Obviamente salió la Constitución del año 1933 y no se alcanzó a establecer este proyecto de ley. De ahí, de 1833, 1925, la Constitución de 1980, las reformas, 54 reformas, las primeras fueron plebiscitadas y las posteriormente fueron aprobadas por el Congreso. Desde el año 1928, normalmente todas las constituciones o las reformas que han existido han sido a través del Congreso. Ahora bien, ¿con qué nos encontramos nosotros? Es decir, ¿qué es lo que hoy día nuestro país requiere? ¿Requiere una reforma constitucional o requiere una nueva constitución? Haber analizado esta situación que hemos visto hasta ahora, indudablemente, y basado fundamentalmente en la coyuntura que está el país, basado fundamentalmente en la gran desconfianza que existe en los miembros del Parlamento, también en el Ejecutivo, es decir, en todas las instituciones que tengan que ver con el Estado, no sería prudente, ni en este gobierno, como en este periodo, ni en el periodo próximo que viene, que sea el poder, tanto ejecutivo como legislativo, que puedan establecer una nueva constitución. Bajo este concepto, y bajo las coyunturas que están, y bajo la poca transparencia que hoy día nos entregan nuestros parlamentarios, porque indudablemente hay un grupo corrupto, hay un grupo con intereses creados, y es claro que la Constitución tiene que arreglar determinados elementos, como mencioné en un principio, que estamos articulados, que ya están de carácter obsoleto. Por lo tanto, la Constitución es necesaria, una nueva Constitución, no porque la hizo Pinochet, sino que simplemente porque las condiciones que se tuvieron cuando se redactó el año, cuando se redactó el año 73 y se promulgó el año 80, hubo todo un proceso. También Pinochet estableció una comisión, le dio facultades al Consejo de Defensa del Estado también para hacer sus observaciones. También la Junta de Gobierno estableció, fue una comisión también encabezada por Alessandri, y la Comisión Ortúzar que justamente estaba ahí, y finalmente Pinochet, igual que O'Higgins, igual que Carrera, en forma libre estableció de que la Constitución tenía que ser aprobada o rechazada por el pueblo. Esta fue aprobada en un 67-68% contra un 33% y fracción. Ahora bien, no nos queda duda entonces al respecto de que estamos en presencia que hoy día debiera establecerse una asamblea constituyente. Todas estas constituciones que nosotros hemos nombrado, ninguna, ni siquiera en la Constitución del año 1980, establece cómo se debe hacer una nueva constitución. Todas han sido prácticamente golpistas, que han insertado dentro de la sociedad sin ningún parámetro. Se ha establecido que la Constitución antigua o la Constitución anterior no era justa, y se crea una nueva Constitución que establecía. El principio general en nuestra legislación establece que una nueva ley que habla sobre la misma materia deroga tácitamente a la ley antigua. Es por eso que digo yo que en la Constitución del 80 tampoco se establece
cómo se debe hacer una constitución. Aquí basta nomás de que se establezca el mecanismo en que el Ejecutivo va a proponer una nueva constitución. Ya sea que el Ejecutivo forme una comisión de su confianza, también como lo decía O'Higgins, a los mejores literatos, los mejores hombres, los más pros que existían en ese momento, para establecer una constitución, o simplemente, como lo decía Carrera, que a través de todos los cabildos, que a través de todos los pueblos, se formen comisiones para que cada uno de estos pueblos establezca cuáles son los elementos que son necesarios para una nueva constitución. Es indudable que el camino a seguir es complejo, porque hoy día estamos en una sociedad muy moderna, muy avanzada, y seguramente con todas las problemáticas de carácter social contingente que existen hoy día en la calle, nos vamos a encontrar que quizás que todos los intereses querrán participar, pero es indudablemente que se tiene que establecer al final una comisión formada por expertos para que puedan establecer cuál va a ser la redacción de nuestra Constitución, y esta finalmente, a través de un plebiscito, tiene que ser aprobada por el pueblo. ¿Por qué es necesario el cambio de una Constitución? Porque indudablemente, primero que nada, el tema ambiental. La Constitución garantizaba un medio ambiente libre de contaminación, pero tenemos hoy día el tema de los glaciares, tenemos el tema del agua, tenemos el tema de los minerales, tenemos el tema de las hidroeléctricas. Por lo tanto, se requiere entonces un texto constitucional más moderno, de acuerdo a nuestra contingencia socioeconómica, para una mayor protección del medio ambiente. Y eso tiene que ser estructurado porque es necesario. Nosotros estamos viendo que el concepto del derecho a la salud, hoy día el Estado establece que se garantiza la salud para todos, pero está claro y es obvio que esa salud no es así, no llega a todos. Y justamente cuando se producen los problemas de carácter judicial, el Estado es excusado porque el cumplimiento del Estado a esta garantía de asegurar la salud a todos se fluye por la falta de servicio del Estado. Es decir, el Estado no proporciona todos los medios necesarios para que justamente los organismos de salud den cumplimiento a este mandato de asegurar la salud. Es decir, si hoy día en un hospital hay un problema de carácter de salud y una persona fallece por no tener los medios, ese hospital no es responsable, aun cuando exista un grado de negligencia médica, porque justamente el Estado no le ha proporcionado todos los elementos que son necesarios para poder acceder a garantizar esta salud. Estamos bien nosotros viendo las reformas con respecto a la educación, por lo tanto también es necesario reformar la Constitución en el tema de la educación. Estamos viendo reformas al aspecto laboral, también es necesario entonces hacer una nueva Constitución con el aspecto laboral que establezca estas reformas o estos caminos que se están estableciendo. El sistema económico también necesita adecuarse. La Constitución del 80 establecía o se incluía lo que es la inversión extranjera, que hoy día no es necesaria para fomentar un estado político socioeconómico en nuestro país, una inversión extranjera. Esa norma tiene que salirse y tiene que buscar también los caminos en la Constitución de que cómo se pueden establecer o asegurar las inversiones que vienen a nuestro país. El derecho a la justicia creo que también es un tema que tiene que ser bien analizado en la Constitución, y que también, como nos hablan de los órganos del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, las instituciones, el Ministerio Público, el Banco Central, creo que la Constitución hoy día también necesita que se adecue a estos tiempos modernos, y fundamentalmente en el aspecto del Ejecutivo, cuáles son las responsabilidades y obligaciones. Cuando un jefe de Estado o el gobierno o los miembros que pertenecen a un Estado son potencialmente susceptibles de aplicaciones de sanciones o dejar sus cargos, y que no sean compelidos solamente por el Congreso, sino que también tiene que existir una instancia de carácter popular o a través de los tribunales de justicia, de que puedan ser sancionados efectivamente aquellos que no cumplan la labor que está. Fíjese, cuando nosotros analizamos las constituciones de 1811, más o menos hasta el año 1828, se exigía el juramento a cada uno de los ciudadanos, el cumplimiento de la Constitución. Hoy día se sigue solamente a las autoridades. Pero justamente si se le exige el cumplimiento de la Constitución, no existe hoy día en las constituciones una sanción a aquellos que no incumplen la Constitución. Tenemos nosotros un concepto de nulidad de derecho público que está establecido en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado actual, pero no existe una sanción clara, y tiene que existirlo. Tiene que existir también sanciones para los miembros del Parlamento que se distraigan con respecto a su atribución de establecer el bien común. Me parece ilógico hoy día que nosotros
cada vez que exista un proyecto de ley a través de la famosa ley del lobby, sean los partidos políticos, de acuerdo a los intereses de los partidos políticos, los que tengan que resolver la implicancia de la ley que se está discutiendo. Cuando se supone que nosotros como pueblo hemos elegido a un parlamentario, ya sea diputado o senador, para que nos representen los intereses de la comuna o el lugar o la provincia o el sector o el distrito donde fueron elegidos. Eso es la función que debe determinar. No puede, en mi concepto, un parlamentario representar los intereses de un bloque político, porque el bloque político no lo eligió para representarlo. Fue el pueblo que lo eligió para que lo represente los intereses. ¿Cuántas veces nosotros vemos cómo los diputados o los senadores en el Congreso votan y discuten leyes y otras cuestiones? Díganme una cosa. ¿Alguna vez han visto algún diputado o un senador en su distrito pidiendo la opinión de su pueblo, del pueblo que lo eligió, para llevar esa opinión al Congreso? Difícil, difícil. Entonces esas cosas tienen que estar en nuestra Constitución. Por ende, yo creo que es necesaria una nueva Constitución, no una reforma, una nueva Constitución. No es necesario hoy día establecer ningún mecanismo para la nueva Constitución porque es una ley nueva y automáticamente deroga la antigua. Simplemente hay que establecer el mecanismo, cómo se va a formar esta nueva Constitución. El concepto de Asamblea Constituyente es bien ambiguo, ¿ya? Considero que ahí hay un tema complejo. La presidenta hablaba de cabildo. Si nosotros nos referimos a la Constitución de 1912 y 1814 y 18, nos vamos a encontrar de que los cabildos era el pueblo, que era el pueblo que tenía que, a través de sus reuniones, establecer cuáles eran los principios que se desean establecer en la Constitución. Pero es indudable que el Estado tiene que establecer los principios, el principio de la vida, el principio de la salud, el principio laboral, el derecho, el principio de los derechos que garantiza la Constitución a cada una de las personas. Y en base a cada uno de esos principios, cada uno tendrá que exponer cuáles son los parámetros. Y por en definitiva, todas estas ideas tendrán que llegar a una comisión que va a ser nombrada, ya sea por el pueblo o por el Estado, que va a tener que redactar finalmente la comisión. Ahora, una vez que esté redactada la comisión, ¿qué influencia puede tener entonces el pueblo para pedir modificaciones, adiciones o cambiar alguna situación? Porque indudablemente no está. Considero que no sería prudente, en este caso, que el Parlamento se constituya igual como se constituye una ley para poder analizar y establecer cada uno de los articulados que va a tener esta nueva Constitución, porque es claro que va a haber un problema de intereses creados con todas aquellas personas que han entregado los dineros a los partidos políticos, y obviamente estos grupos de empresarios van a intentar de influenciar a estos parlamentarios para el efecto de que esta Constitución no los vaya a perjudicar en sus intereses económicos. Bajo ese concepto, entonces, tenemos que tener claro que tanto la redacción de la Constitución como la aprobación definitiva, antes que pase al pueblo, tiene que estar bien consensuada a nivel nacional por todo el pueblo. Y finalmente es el pueblo quien, a través de una Constitución, de un plebiscito, como lo hizo igualmente Bernardo O'Higgins en su Constitución de 1918, lo hizo también Augusto Pinochet, la Constitución de 1980, que sea el pueblo entonces quien pueda autorizar y refrendar esta Constitución. Y además también se tienen que establecer los mecanismos de la reforma de esta nueva Constitución. Yo insisto que una Constitución es la estabilidad de un país, es cómo te miran de afuera y cuáles son los elementos que tiene tu país. Por lo tanto, los parámetros o los quórums para poder reformar la Constitución tienen que ser necesariamente amplios para que exista el consenso de carácter general en un Parlamento para una reforma de carácter constitucional. Pero yo también soy partidario de que todas las reformas constitucionales que puedan existir, si esta nace a través de una comisión o nace a través del pueblo, que sea a través del pueblo que se apruebe o se rechace, que no se deje a los grupos políticos, porque está claramente demostrado que estos grupos políticos van en otros intereses distintos a los que va el interés del bien común. Bien, de esta forma entonces nosotros hemos analizado rápidamente un concepto de la Constitución, que sí se requiere una Constitución nueva, no porque la hizo Pinochet, sino que porque las circunstancias obviamente han cambiado del año 1980 al año 2015. Hay muchos artículos que están de carácter obsoleto y que necesitan ser modificados y actualizados a la situación actual que tiene nuestro país. Tiene que ser, dudo que tendrá que ser por el Parlamento, ni este Parlamento ni el próximo Parlamento, porque indudablemente no dan ninguna pizca de seguridad, de transparencia, de honestidad y de lealtad. Debe ser a través
de una comisión, no sé cómo se le llamará, constituyente, no, pero es una comisión que considero que cada una de las provincias que existen, o las regiones que existen en nuestro país, vayan nombrando estamentos o personas, cosa que cada una de las regiones vayan estableciendo un proyecto constitucional en base a unas ideas generales que va a tener que entregar al Estado, bajo los principios fundamentales que tiene una constitución, y estas sean canalizadas a través de una comisión general establecida por personas expertas en derecho constitucional, y que finalmente se presente un proyecto de ley para que sea el pueblo quien lo refrende y lo afirme.